si nosotros hablamos de rinofaringitis, el porcentaje bacteriano no llega ni al 1%. Es muy inferior. Podríamos decir que casi un 100% es viral. Pero si por ejemplo nosotros nos vamos a la hipofaringe, pues el porcentaje bacteriano aumenta mucho. Si nosotros hablamos, por ejemplo, de otitis media, el porcentaje bacteriano también aumenta mucho, ¿sí? Sin embargo, las infecciones respiratorias altas, ojo, en hospitales de Estados Unidos, representan el 10% del total de atenciones. Estamos hablando de hospitales, no centros primarios de primer nivel, sino en hospitales el 10% de consultas ambulatorias son por infecciones respiratorias altas, porcentajes similares en emergencia, ¿sí? Y las infecciones respiratorias altas son importantes porque, bueno, las infecciones respiratorias en general, altas y bajas, son de las 3 primeras causas de muerte y mortalidad en la población general y de hecho es la primera causa de mortalidad en niños menores de 5 años en países en vías de desarrollo como el Perú. Entonces la causa principal de muerte en niños de menores de 5 años en Perú, ¿cuál es? La neumonía, que es una infección respiratoria aguda. Entonces aquí vamos a ver en este cuadro cuáles son los virus y las bacterias más importantes dependiendo de la localización, ¿no? Dependiendo de si es faringe, laringe, otitis media o sinusitis, va a haber una determinada predominancia de alguna bacteria, ¿no? Como por ejemplo, si a nosotros nos dicen cuál es la bacteria que con más frecuencia produce faringitis, ¿cuál será la respuesta? Pues el Streptococcus pyogenes. El Streptococcus pyogenes es la bacteria que con mayor frecuencia me provoca faringitis. Pero si hablamos de síndromes laringios, cambia y se vuelve la Haemophilus influenzae el principal. Y si hablamos de otitis y sinusitis, pues el neumococo se vuelve el principal, ¿sí? Pero definitivamente si a ustedes les preguntan cuál es la causa más frecuente de faringitis, pues no van a responder Streptococcus pyogenes, la respuesta será viral, ¿sí? Viral. Y dentro de ello el rinovirus es el más frecuente. Entonces vamos a hablar sobre lo más sencillo, que es el resfrío común. Que es más sencillo, pero es el más frecuente, de origen casi un 100% viral y un curso benigno. Afecta la rinofaringe, tiene escasa repercusión clínica, algo de fiebre y leves síntomas generales, ¿sí? El contacto con las secreciones respiratorias infectadas, ya sea por mano que se agarra a la nariz, contacto con conjuntivas o mucosas, o también inclusive se ha visto que los aerosoles suspendidos luego de un estornudo también pueden ser infectantes, ingresan a mi mucosa respiratoria y luego de 2 a 3 días de un periodo de incubación, los síntomas aparecen y pueden durar entre 1 a 2 semanas. ¿Y cuáles son los síntomas más importantes, los síntomas que presentan esta patología? Pues va a ser lo que ya sabemos bien: congestión nasal, rinorrea acuosa, irritación mucosa, estornudos, malestar, fiebre y hasta un 30% puede presentar tos. Y acá hay algo bien interesante: rinorrea acuosa que luego se vuelve purulenta. Esto se lo remarco, ¿por qué? Porque la gran mayoría apenas ve que el moco se va poniendo amarillo, ¿qué hace? Le empieza a dar antibióticos, lo cual no es necesario porque las virales me pueden dar secreción nasal purulenta. Me pueden dar secreción nasal purulenta y van a seguir teniendo virus, ¿sí? Principal, digamos, el principal, no sé si llamarlo obstáculo o inconveniente o disconfort que van a tener en su salud es este tema. ¿Por qué? Porque en nuestra población
las rinofaringitis y las faringitis agudas, por alguna razón nuestra población cree que el inyectable es el tratamiento ideal para esto, ¿no? ¿Y por qué cree la gente que el inyectable es el mejor tratamiento? ¿Por culpa de quién? De los médicos del Perú. Ellos son los culpables, nosotros somos los culpables de que esto ocurra. ¿Por qué? Porque no entendemos la enfermedad y no tomamos en cuenta la duración de la patología. Entonces, probablemente a ustedes les va a sonar familiar esta historia, porque estoy seguro que de hecho hasta algunos de ustedes, siendo estudiante de medicina, lo ha hecho. ¿Qué es? Apenas sienten gripe, pues van al médico. ¿Sí? ¿El médico qué hace? Los mira, los examina y les receta. ¿Qué creen que les receta? Paracetamol, ¿no? Porque es un buen médico, ¿no? Los examina y dice, pues es faringitis, pues es una faringitis o una rinofaringitis, pues toma tu paracetamol y sé feliz, ¿no? Ustedes se van a su casa y como buenos peruanos quieren todo fácil y quieren curarse ese mismo día. Entonces, como siguen con el malestar, el dolor de garganta, el cansancio, ¿qué es lo que hacen? Dice, me voy a otro médico o me voy a la farmacia. Van a la farmacia y van a la farmacia, el farmacéutico, ¿qué va a decir? Tómate esta pastillita. ¿Y qué les da? Amoxicilina ácido clavulánico, ¿no? O cefalexina. Y les dice, tómate esto por 5 días. Va al paciente, ¿cuántos días ya pasó? 3 días más o menos, ¿no? 3 días. Se toma un par de días, llega el día 5º y dice, pucha, sigo sintiendo los síntomas, ¿no? Ahora sí tengo que regresar al médico. Va donde otro médico, y este médico, ¿qué hace? Dice, bueno, te han dado paracetamol, te han dado antibióticos, pues te pondré inyectable, ¿no? Y le coloca inyectable. Y al día siguiente el paciente milagrosamente, ¿qué ocurre? Se curó. ¿Por qué se curó? Porque ya justo cogió los 7 días de duración de la enfermedad. ¿Quién fue el que curó? ¿El inyectable? No, su propio organismo. Pero ¿qué se lleva a una persona que no sabe de estos temas? O la población en general, ¿qué se lleva? Que lo único que me cura es el inyectable, ¿no? Y ese es un problema que van a tener muy frecuentemente, y se los aseguro y se los apuesto, que cuando ustedes hagan el serum y quieran darle a un paciente solamente paracetamol, el paciente le va a decir, el serum mixto anterior me daba ahí antibióticos y usted no me quiere dar. Mal médico. Y se los van a decir. Y hay gente que se va a poner tan insistente que van a terminar diciendo, ya, amoxicilina. Pero tenemos que explicar bien a la gente, ¿no? Y tenemos que explicar esto que viene a continuación. El tratamiento que nosotros damos es solamente para aliviar la intensidad de los síntomas, no para curar la enfermedad. No, nuestro objetivo no es curar, porque no existe cura. No existe cura para la rinofaringitis ni para la faringomielitis. No existe cura. Nuestra idea, nuestra terapéutica está orientada a aliviar la intensidad de los síntomas y, si lo podemos hacer, acortar la duración de la clínica, que dure menos tiempo. ¿Sí? ¿Y qué medidas nosotros debemos recomendar a un paciente que tiene estos problemas? Que deje de fumar, que ingiera adecuadamente líquidos, humidificación del ambiente, reposo, evitar ambientes con irritantes y dar analgésicos y antipiréticos, que vamos a ver a continuación. Los analgésicos y antipiréticos, ¿para qué se dan? Para aliviar la sensación de malestar, las mialgias, la febrícula, que suelen acompañar al catarro común. ¿Qué damos? Pues el medicamento más usado a nivel mundial, que es el paracetamol, ¿no? El paracetamol lo podemos utilizar a una dosis muy amplia. Podemos utilizarlo desde 500 cada 12, pasando por 500 cada 8, 500 cada 6, 1 gramo cada 12,
1 gramo cada 8 hasta un máximo de 1 gramo cada 6. ¿Sí? La dosis máxima que debe recibir un paciente es 4 gramos de paracetamol. Teniendo mucho cuidado y mucha precaución en pacientes que tengan algún grado de falla hepática, porque el paracetamol tiene un metabolismo hepático y estos pacientes no se les puede dar una dosis alta de paracetamol, ¿no? Por ejemplo, ¿en qué tipo de pacientes? Lo que tenemos harto en el Perú, que son cirróticos, ¿no? Los pacientes cirróticos, que seguro no han visto alguno en los hospitales. Una consulta. ¿Ustedes desde cuándo están yendo a los hospitales? ¿Este año recién? Sí. ¿Y cuándo los agarró la pandemia? Tercero. No, ¿en qué año de universidad? Tercero. Cuando iban a empezar tercero, los agarró, y este año están viendo los pacientes y el próximo van a ser internados. Ay, sin miedo al éxito. Bueno, que no tiene, que tiene miedo a morir, que no nazca. Así es. Que no sabe nada de mí. Bueno, y creo que su internado es de 6 horas. Bueno, legalmente. Legalmente sí, en la realidad se me hablaba. Y ya saben que el ENAM ya no sirve, ¿no? Que ya el MINSA lo ha eliminado como calificación del residentado y ahora solo importa los años de experiencia. Y que hayan presentado publicaciones científicas. Entonces, en buena cuenta, ¿qué consejo yo les quiero dar? Ahora en medicina hay 2 tipos de gente que entra a la carrera. ¿Sí? Un grupo que no se quiere hacer problemas, que ha escogido la carrera porque quiere hacer dinero y se va a dedicar a la parte estética o cosas que no van a intervenir en mejorar la salud de la gente. Quizá la salud mental sí, ¿no? Porque tener una nariz bonita, una cara más bonita, pues mejora la autoestima y eso puede mejorar la salud mental. Está bien, no es criticable, es una muy buena opción, ¿ya? Pero hay otros que se quieren dedicar a salvar vidas, ¿no? Que han entrado a la carrera de medicina a salvar vidas. Y los que se han dedicado, o los que su meta es salvar vidas, el año que les queda de 7º año tienen que vivir en el hospital. Tienen que vivir en el hospital. Si no viven en el hospital, olvídense, su vida va a ser un martirio. Va a ser un martirio. ¿Por qué? Porque hay gente, que yo les voy a contar una experiencia mía, gente que, compañeros míos, yo estudié en la Católica, compañeros míos de mi promoción de la universidad, que cuando íbamos a empezar el internado, pues querían ser pediatras. Desde cachimbos, yo voy a ser pediatra. Y todos lo orientaban a la pediatría. Empezaron el internado y odiaron a los niños como no tienen idea. Tengo una colega mía que ambos somos médicos internistas, hicimos el internado juntos. Yo antes de empezar el internado, yo ya la tenía clara de que yo quería algo clínico, no quería quirúrgico. Mi compañera me decía, no, yo odio ese guardia, no me gusta el hospital. Hicimos el internado y ella es internista, igual que yo. Porque en el hospital le gustó hacer guardias, le parecía bonito los pacientes, le encantó, ¿no? Entonces, y el problema pasa de que te encantas o te desencantas a medida que vas pasando el tiempo. Y a mí me da mucha pena, por ejemplo, los internos de hace 2 años, si no me equivoco, que solo han hecho 4 meses en el hospital, ¿no? Y el resto, 6 meses se la han pasado en los centros de salud disfrazándose de COVID y haciendo campañas, ¿no? O haciendo periódicos murales, ¿ya? Y la verdad es esa, eso es su única misión cuando van a un centro de salud, ¿no? Porque, pues, no hacen una labor adecuada y sobre todo ustedes están con un hándicap terrible, que no han visto pacientes, ¿no? Con mucha preocupación van muchos alumnos y yo enseño obstetricia, dicto prácticas también en obstetricia y mis alumnas obstetras, futuras obstetras, de 4º año,
igual que ustedes, pero yo con mucha preocupación decía, pues no saben tomar la presión, ¿no? Y eso a mí pues, me dio duro en el... Y yo les dije, bueno chicas, les voy a enseñar a tomar la presión, ¿no? Y en eso voy a piso y veo que un colega mío está con sus alumnos de medicina de sexto año que tampoco sabían tomar la presión. Y no es su culpa. Y no es su culpa. Y no es su culpa, porque por ejemplo, y no es su culpa, y no es porque sean dejados, es porque yo he tenido el año pasado, yo trabajo también en la clínica Arequipa, en la clínica Arequipa tenemos internos, y un interno de la UNSA a mí me dijo, doctor, nunca he tomado la presión a un paciente. Y yo la miré así con cara de, o sea, ¿qué me estás hablando? ¿No? Y me dijo, es que doctor, yo he terminado tercero, cuarto empezó la pandemia y no he visto paciente. De hecho es el primer paciente que veo. No sé qué preguntar. Me da vergüenza hablar. Acompáñame. Y yo, ¿de verdad? Sí, me da vergüenza hablar. Entonces, chicos, tienen que preocuparse porque aprovechen este año en ver pacientes. Ya están en sexto, haría mal en decirles de ver si les gusta la carrera. Como que un poco tarde, pero sí preocúpense, y sobre todo en el internado, en ver estos temas, ¿sí? Entonces, es importante que hagamos un adecuado manejo hospitalario y un adecuado manejo en el primer nivel, porque actualmente ya estamos muy basados en lo que es la medicina, valga la redundancia, basada en la evidencia. Y la medicina basada en la evidencia, ¿a qué está orientada? A que cada recomendación o procedimiento o tratamiento esté orientado en estudios que avalen que realmente lo que vamos a recomendar funciona. ¿Y cuál es el problema? En infecciones respiratorias altas casi no hay evidencia, porque no se han hecho estudios, porque obviamente como no son patologías muy trascendentes desde el punto de vista de mortalidad, pues no se estudian mucho. Pero sin embargo, hay pocas cosas que hemos podido sacar, ¿sí? De lo poco que se ha podido ir haciendo, y esta es una de ellas. Esta es una revisión Cochrane que salió en el año 2008, que dijo y que encontró lo siguiente, que en población pediátrica no existe evidencia a favor del uso de antitusígenos, de que sean efectivos. No se recomienda el uso de antitusígenos en pacientes pediátricos, con una moderada calidad de evidencia de acuerdo a la escala de Gray. Sin embargo, en adultos todavía no tenemos estudios que nos digan dejemos de usar. Por tanto, seguimos usando. ¿Y en qué sentido lo utilizamos? ¿O por qué lo seguimos utilizando? Por el sentido lógico de que la tos aumenta la irritación a nivel faríngeo y eso acrecenta los síntomas. Entonces, al bloquear la tos, evito ese estímulo, ¿no? Ese estímulo, ¿ya? Entonces tenemos que utilizar medicamentos contra la tos, que ya son los que están ahí detallados, ya eso no se los voy a repetir, ¿sí? Luego, ¿qué otro síntoma más adicional? ¿Están haciendo lista? ¿Qué otro síntoma adicional tenemos que es muy importante? La rinorrea, que es muy fastidiosa. ¿Qué podemos utilizar para la rinorrea? Los agonistas H1 adrenérgicos. Los agonistas H1 adrenérgicos, ¿sí? Que se pueden administrar por dos vías, vía tópica o vía oral. Aquí en el cuadrito van a tener la dosis de los de vía tópica y dosis de la vía oral. Cosas que no tienen que saber, que cuando utilicen vía tópica son más efectivos que los orales. Con mucha mayor rapidez y efectividad van a calmar la rinorrea. ¿Cuál es el problema? Que solo lo podemos utilizar 3, máximo 4 días, porque después de eso el uso constante por más de 4 días irrita la mucosa nasal y provoca una rinitis alérgica. Entonces, el paciente que está utilizando el spray mejora de la rinorrea y pasado el 4.º día otra vez empieza la rinorrea, pero ahora ya motivada por el fármaco y no por la infección. Entonces, no se recomienda utilizar por periodos muy largos. Si el paciente necesita por periodos muy largos, se recomiendan los descongestivos orales, ¿sí? Pero con la tingencia de que estos medicamentos provocan sequedad de mucosas en la mayoría de pacientes y sobre todo en ancianos.
Entonces hay que explicarles de que es probable que empiecen a tener la boca seca. Listo. Como les dije, la evidencia es poca, pero lo poco que va saliendo es muy importante. Este es otro metaanálisis y revisión Cochrane, en la cual dijeron, pues vamos a evaluar los tratamientos, ¿sí? ¿Cómo va el tratamiento para la faringitis y la rinofaringitis? Entonces separaron en 4 grupos. Primer grupo, al paciente que usó antihistamínico y descongestionante. Al segundo grupo, usó antihistamínico y analgésico, sea paracetamol o ibuprofeno. Al tercer grupo, analgésico más un descongestionante. Y al cuarto grupo, antihistamínico, analgésico y descongestionante. Los productos que se venden en el Perú, en su gran mayoría, un 80%, traen los 3 por si acaso. ¿Ya? Por ejemplo, el que ustedes me digan, Dayflu, Panadol antigripal, vitapilena compuesta, el que ustedes vean, casi en su gran mayoría traen los 3. ¿Y qué nos dice la evidencia? Los 4 son efectivos. Los 4 son efectivos. Pero miren, la certeza de la evidencia para los 3 primeros es moderada, pero para combinamos los 3, la certeza es baja. A raíz de la evidencia, ¿cuál sería más recomendable? Cualquiera de los 3 primeros versus el 4. No quiere decir que no sea efectivo, sino que a raíz de la evidencia tendría mejor respuesta a los 3 primeros, ¿sí? Y en cuanto a los 3 primeros, se evaluó los efectos adversos. ¿Y qué se encontró? Que en el caso de los que mezclaban analgésico, llámese ibuprofeno o paracetamol, asociados a un descongestionante, tenían más efectos adversos, con una certeza alta. Por tanto, no sería recomendable por los efectos adversos. ¿Con qué nos quedamos? ¿Con antihistamínico y descongestionante o con antihistamínico y analgésico? Ahora, si ustedes ven, los medicamentos probablemente aumentarían los efectos adversos, pero aquí en este segundo punto que dice, podrían no presentar diferencias en cuanto a efectos adversos versus placebo. Por cuanto, ¿cuál sería el más seguro e igual de efectivo? Combinar antihistamínicos con analgésicos. O sea, ¿dar qué? Paracetamol por clorfenamina. ¿Sí? Entonces vamos a hablar un poco de antihistamínicos, ¿sí? Que me imagino ya lo han hablado anteriormente, pero vamos a ser veloces. Antihistamínicos tenemos los de primera generación, clorfenamina, ¿sí? Clorfenamina, el más conocido, el más usado. Segunda generación, cetiricina, levocetiricina. Loratadina, desloratadina, ¿sí? Clorfenamina se puede utilizar hasta cada 6. Levocetiricina y desloratadina se usan cada 24. Cetiricina y loratadina se pueden utilizar cada 24 o cada 12 máximo, ¿ya? Para no tener los efectos adversos. ¿Cuál es el principal efecto adverso de estos fármacos? Que provocan somnolencia, ¿sí? En menor medida, a medida que va aumentando su generación, la posibilidad de desarrollar somnolencia va disminuyendo. Y de ahí tenemos otros como la rupatadina, que ya es un antihistamínico de tercera generación, de segunda generación, pero que no solo es antihistamínico, sino que se ha encontrado en los estudios que el desarrollo de alergias tiene 2 componentes. Tiene el componente histamínico y tiene el componente plaquetario. Las plaquetas se ha encontrado que intervienen en el desarrollo de alergias. Entonces, este medicamento, rupatadina, bloquea, es un antihistamínico y a la vez bloquea la activación del factor activador plaquetario.
que está muy relacionado con el desarrollo de alergias. Entonces combina dos terapias y aparentemente es mejor. Y la fenoxifilamina, que es un antihistamínico que prácticamente ya no provoca somnolencia, que lo consideramos de tercera generación, ¿no? No es tan potente como antialérgico, pero no provoca somnolencia. Entonces, en cuadros muy leves, en un paciente activo, pues es el medicamento recomendable. Pero en un paciente que no es activo y que necesita curación de síntomas apropiadamente, va a seguir siendo muy superior que clorfenamina, porque se puede utilizar más seguido y por su potencia de efecto, ¿sí? La fexofenadina, no se olviden, no provoca sueño. Vamos a ir a faringitis, ¿ya? Bueno, en faringitis ya en la tabla anterior ya les mostré cuáles son los que provocan con mayor frecuencia, cuáles son los síntomas de faringitis. Dolor faríngeo, dificultad para la deglución, fiebre alta, exudado amarillento, adenopatías, catarro común, mialgia, tos, conjuntivitis. Características importantes de cada uno, ¿sí? La faringitis puede ser bacteriana, sí, puede ser bacteriana, pero mayormente es viral. Si hay catarro asociado a la faringitis, es viral. Si hay catarro asociado a la faringitis, es viral. Si hay mialgias asociadas a la faringitis, es viral. ¿Qué virus? Influenza o parainfluenza, ¿sí? Si hay conjuntivitis asociada, también es virus. ¿Qué virus? Adenovirus. Si hay adenopatías, adenopatías cervicales anteriores, ¿ya? Porque hay algunos virus que me pueden provocar adenopatías submaxilares y retroauriculares. Estamos hablando de los que provocan el síndrome mononucleósido, que ustedes ya saben muy bien cuáles son los virus que provocan síndrome mononucleósido. Pero si las adenopatías son anteriores, con mucha probabilidad es faríngeo. Y si hay un exudado amarillento, con mucha probabilidad es, bacteriano. Y si es exudado amarillento, con mucha probabilidad también es bacteriano. Y de ahí vienen los criterios de, ¿cómo se llaman esos criterios? Para ver si una faringitis es bacteriano, mira, ¿cómo se llaman esos criterios? De Centor, los criterios de Centor, ¿no? ¿Cuáles son los 4 criterios de Centor? Que hay un exudado faríngeo, que haya linfadenopatías cervicales anteriores, que haya fiebre por encima de 38 y que haya ausencia de tos. Si tiene 3 criterios o 4 criterios de los criterios de Centor, con mucha seguridad, denle antibiótico. Si no tiene ningún criterio, o tiene 1 o tiene 2, no se aconseja dar antibióticos. Para eso sirven los criterios de Centor. Y mucho más modernos son los criterios de Fever Pain Criteria, que son los criterios que actualmente utilizan, por ejemplo, los ingleses, ¿ya? La NICE utiliza estos, supuestamente dicen que son más específicos, pero en nuestro medio seguimos utilizando Centor, ¿sí? ¿Y qué es lo que nos dice Centor? Lo que ya les dije. Si tiene 3 o 4, hay que dar antibióticos. Si tiene 0, 1 y 2, no hay que dar antibióticos porque con mucha probabilidad esta infección sea viral. ¿Cuáles son los antibióticos que debemos utilizar? Ahí los tienen, ¿ya? Quizás algo que podría decirles, amoxi es 500 cada 8, acá les he anotado la dosis pediátrica, ¿ya? 500 cada 8, cefalexina 500, su próxima está bien, eritro es 500 cada 8, claritro es 500 cada 12 y acitro 500 cada 24. ¿Sí? No los anoten porque van a tener las diapositivas, entonces no hay problema. Otitis media, ¿sí? En cuanto a otitis media, tenemos la otitis media aguda, que es la principal, ¿sí? La otitis media aguda es muy frecuente en niños, sobre todo el 75% de casos de otitis media se va a dar en niños entre los 6 y 18 meses. ¿Por qué? Porque hay una inmadurez del sistema inmunológico, porque la trompa de Eustaquio, al ser más corta, recta y abierta y horizontal, pues es más fácil que los gérmenes migren de la rinofaringe hacia el oído medio, ¿sí? Provocando la infección. Factores predisponentes, ¿cuál va a ser? Alimentación en biberón con el paciente chandito, paladar hendido, asistencia a guarderías, padres fumadores. ¿Cuál es la etiología más frecuente?
Streptococcus pneumoniae, ¿no es cierto? ¿Sí? En segundo término, Haemophilus, tercero, Moraxella catarrhalis, ¿sí? Y en cuanto a los virus, el virus sincitial respiratorio y los rinovirus son los predominantes. Tratamiento. Este tratamiento que dicen las guías, ¿sí? En la práctica clínica, olvídense de esto. Gracias a nuestros antepasados ya no sirve la amoxicilina, ¿no? Porque la hemos usado mal. Entonces las tasas de resistencia son altísimas, porque casi todas las bacterias que tenemos en el Perú desarrollan beta-lactamasas. Entonces, como desarrollan beta-lactamasas, ya no actúan los beta-lactámicos. Entonces tenemos que asociarle el ácido clavulánico. El ácido clavulánico, ¿qué tipo de antibiótico es? No, el ácido clavulánico, ¿qué tipo de antibiótico es? No es un antibiótico. El ácido clavulánico no es un antibiótico. El ácido clavulánico es una antienzima. Bloquea a la enzima beta-lactamasa, nada más. O sea, simplemente va a sacrificarse. ¿Ya? Sigue haciendo efecto la amoxicilina, pero como ya bloqueamos el mecanismo de resistencia, ahora sí la amoxi puede utilizarse adecuadamente. La amoxicilina, ácido clavulánico, aquí tienen la dosis pediátrica. ¿Cuál es la dosis de adultos? 625 cada 8, 1 gramo cada 12. ¿Por qué digo 1 gramo cada 12? Porque es 875 de amoxi más 125 de ácido clavulánico y 500 de amoxi más 125 de ácido clavulánico. Pero en la jerga médica normal decimos 625, 1. Ya no le para evitar la fatiga de estar diciendo 500 de frente, 625. ¿Ya? Eritromicina, en el caso de otitis, no lo damos cada 8 como faringitis, sino lo damos cada 6. Y ya entran las cefalosporinas de segunda generación, también como la cefuroxima, que la utilizamos en adultos a una dosis de 500 cada 12. ¿Sí? Si desean, no estaría muy recomendable, pero en casos de otitis severa en pacientes adultos pueden utilizar cefalosporinas de tercera generación oral. Tenemos disponible en el Perú la cefixima, que se utiliza una dosis de 400 miligramos cada 24 horas, que es la única cefalosporina de tercera generación oral que existe en el Perú. ¿Sí? Y antes de terminar, básicamente es eso lo que tenemos que manejar, pero quería comentarles un poco sobre... Ya no está muy bien, ya pasa la... sobre epiglotitis, ¿sí? Epiglotitis, ¿por qué es trascendente? Porque la epiglotitis mata. La epiglotitis sí es una emergencia. Quizás todo lo que hemos tratado, tu paciente no se va a morir por eso, pero una epiglotitis sí te puede matar. Y una epiglotitis en un adulto es raro y es fácilmente identificable, ¿sí? ¿Cómo es una epiglotitis en un adulto? Es un paciente que tiene infección de vías aéreas respiratorias, con mucho dolor de garganta, que va progresando tanto, hay ronquera y llega a ser tan profunda que hasta el hecho de tragar su propia saliva provoca un dolor intenso, tal así que el paciente ya no quiere deglutir, sino escupe su propia saliva. Ya no quiere comer, menos tomar agua porque el dolor es muy intenso. En cambio, en el niño, en el bebé, en el lactante, que es donde es más frecuente, como estos pequeños no pueden decir me duele la garganta, lo expresan de qué forma, con dos cosas. Uno, babeo, empiezan a babear demasiado, y cuando uno los carga, el niño eleva la cabeza. ¿Por qué? Porque en esta posición la epiglotis se aleja un poco y permite la entrada de aire. Entonces el recién nacido, el lactante, busca levantar la cabeza para lograr que entre un poco de aire. ¿Sí? ¿Cuál es la causa más frecuente de epiglotitis? Haemophilus influenza y Staphylococcus aureus. Por eso es que como el tratamiento empírico se recomienda utilizar una cefalosporina de tercera generación, ya sea ceftriaxona dosis de 2 gramos cada 24 o ceftazidima dosis de 1 gramo cada 8, asociada a un fármaco que cubra Staphylococcus aureus. En zonas donde los niveles de MRSA son mayores a 15-20%, vancomicina.
y en zonas donde el MARSA no sea tan alto como eso, clindamicina. La dosis de clindamicina es 600 cada 8 endovenoso y la dosis de vancomicina es 15 miligramos por kilo cada 12 horas. La duración del tratamiento es 7 a 10 días y obviamente el paciente tiene que ser manejo hospitalario, no ambulatorio, como todo lo que hemos visto anteriormente, ¿sí? Rinofaringitis, faringitis y otitis deberían manejarse de manera ambulatoria, no hospitalizatoria. ¿Ya? ¿Alguna consulta? ¿Han terminado con la lista? No se empezó. ¿Dónde se quedó? Sí, yo lo he visto.